Bienvenidos hermanos a un video más. Hoy vamos a resolver el problema de las dos Pascuas. ¿Cuál es el problema de las dos Pascuas? En los evangelios sinópticos, que son Marcos, Lucas, Mateo, sí, hablan de una Pascua. Y Juan, aquí en el capítulo 13, habla de otra Pascua. Entonces vamos a resolver por qué no se pusieron de acuerdo y vamos a llegar a la respuesta. ¿Sí? Les voy a mostrar un estudio. Las dos Pascuas. ¿Sí? Este estudio nos va a ayudar a entender las dos Pascuas, por qué los evangelios sinópticos hablan de una Pascua y por qué Juan habla de otra Pascua. Sí, vamos a empezar. Dice, las dos Pascuas, ¿sí? La del calendario judío y la del calendario esenio o los de Qumran, también conocidos como los sadoquitas, ¿sí? Los sadoquitas también eran conocidos, ¿sí? Ellos mismos se nombran los sadoquitas. Ahora, ¿quiénes son los esenios, sadoquitas, Qumran? Hay que entender que en Jerusalén existían cuatro facciones judías o cuatro corrientes. Unos eran los conocidos fariseos, ¿sí? Saduceos. Los fariseos que eran dueños de la ley oral, ¿sí? Ellos se encargaban de hacerla y enseñarla. Los saduceos eran los encargados del templo, eran los sacerdotes, ¿sí? Los saduceos eran muy influyentes, ricos, y hacían tratos con Roma. Luego estaban los celotes. Los celotes eran como guerrilleros. Y luego, al final, los menos conocidos eran los sadoquitas o los esenios, ¿sí? Los esenios se conocen como los de Qumran porque en 1947, si no me equivoco, se descubrieron, ¿sí?, en unas cuevas del Mar Muerto, unas cuevas llenas de rollos, ¿sí? Y ahí estaban los rollos de hoy que conocemos de la Biblia, los rollos más antiguos que tenemos, ¿sí? Entonces todas las traducciones y todo se basan en eso. Ahora, también dentro de esas cuevas encontraron el libro de Enoch. Encontraron que había un calendario que es el calendario de Enoch, ¿sí? Entonces, dentro del Nuevo Testamento hay dos Pascuas. Una Pascua que coincide con el calendario de los judíos. Es que no quiero nombrar mucho la palabra judío. De los judaizantes y del templo. Y otra Pascua que coincide con los qumramitas o los sadoquitas, ¿sí? Ahora, hay que entender que Pablo, Pedro, los apóstoles y Cristo tenían las costumbres de los sadoquitas, ¿sí? Ellos eran sadoquitas, ellos eran esenios. La Biblia no lo dice, pero toda su teología es esenia. ¿Ok? Vamos a ver. Esto se trata de que en Qumran encontraron rollos, ¿sí?,
hablando de un calendario de Enoc. El calendario de Enoc tiene 364 días. El calendario de Enoc es solar, solamente solar. El calendario de los fariseos, ¿sí?, es lunisolar. ¿Sí? Entonces había esa disputa. Por eso Pablo denuncia ese calendario. Él al principio creía en ese calendario y luego, cuando Cristo lo transforma, empieza a creer en el calendario solar nada más. Ok, eso lo vamos a ir demostrando poco a poco. Dice, prueba bíblica: 2 Pascuas en los evangelios. Hay una Pascua en los evangelios sinópticos: Mateo, Marcos, Lucas. ¿Cuál es? La cena del Señor. ¿Sí? Perdón, la cena del Señor. Y para ellos, para Mateo, Marcos, Lucas, para esos evangelios, la cena sí es Pascua. Lo vamos a ver. En Mateo 26, 17 dicen: ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Vamos a buscarlo en la Biblia. ¿Sí? Mateo 26, 17. Dice: y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que aderecemos para ti para comer la Pascua? Ahí está. Mateo dice y redacta que la cena era la Pascua. Los discípulos de Jesús dicen: ¿dónde quieres comer o dónde quieres que arreglemos para comer la Pascua? Esa cena era la Pascua, ¿sí?, para los esenios, para los sadoquitas. Entonces Jesús arregla todo y hace todo para hacer la Pascua de los sadoquitas, no la Pascua judía, ¿sí?, o del judaísmo, que en sí estamos hablando de los fariseos y los saduceos, los dueños del templo. ¿Sí? Jesús celebra esa Pascua. En Marcos capítulo 14, versículo 12 dice: el primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero pascual. Es el mismo día. ¿Sí? Y dice que ese día se tenía que sacrificar el cordero pascual o de la Pascua. ¿Sí? En Lucas 22:7 dice: llegó el día de los panes sin levadura, en que era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿Sí? Todo eso está en el día de la cena del Señor. Vamos a ver Lucas 22:7. Lucas 22:7 dice: y vino el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario matar el cordero de la Pascua. ¿Sí? Entonces, todo esto es el contexto de la cena de Cristo, la última cena, la famosísima cena para Cristo y todos sus apóstoles era Pascua. Bien, entonces dice, para Mateo, Marcos, Lucas, la cena de Jesús es una Pascua verdadera. ¿Sí?
¿Cuál es el problema? El problema es cuando llegamos a Juan, al Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque para Juan, sí, y su redacción, la cena de Jesús no es Pascua. Entonces ahí empieza la controversia. Dice, la cena no es Pascua. La Pascua aún no ha llegado. Así dice Juan textualmente. Juan dice explícitamente, la Pascua todavía no comienza. Y lo vamos a ir a verificar a Juan 13:1. Evangelio de Juan 13:1. Dice, antes del día de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y la cena acabada. Ahí está, es el mismo contexto, se los voy a leer en otra versión. Dice la Reina Valera, antes de la fiesta de la Pascua. ¿Sí? Y el versículo dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué quiero que vean básicamente, hermano? Básicamente quiero que vean que para Juan la cena es un día antes de la Pascua. Y para los otros evangelios, la cena es la Pascua. Ahí está el problema. Pero no es problema porque ya tenemos la respuesta. Había dos calendarios. ¿Sí? Y la teología de los saduquitas, la teología de los esenios estaba peleando contra la teología farisea y la teología de los saduceos que gobernaban el templo. ¿Sí? Vamos a ver otro versículo que dice Juan 18:28, que dice, para no contaminarse y poder comer la Pascua. ¿Sí? Está hablando, vamos a ver. ¿Sí? Juan 18, ¿qué dije? 28, a ver. Y llevaron a Jesús a Caifás al pretorio, de Caifás al pretorio. Y era por la mañana y ellos no entraron en el pretorio para no ser contaminados, sino que comiesen el cordero de la Pascua. Ahí está. Este versículo dice que llevaron a Jesús después de prenderlo en Getsemaní, que antes Jesús había comido la Pascua con sus discípulos. Pero este versículo dice que para el sacerdocio del templo no había empezado la Pascua, apenas iba a empezar. Por eso no quisieron entrar a un lugar de gentiles que era el pretorio romano, porque se iban a contaminar según su ley oral. ¿Sí? Entonces vemos que teniendo ese contexto, podemos entender cosas. Aún no la habían comido incluso después de la cena de Jesús. Sí, para los fariseos, saduceos, todo el templo, la Pascua no había pasado. Pero para Jesús y sus apóstoles ya había pasado la Pascua. ¿Sí? Hay otro versículo en Juan 19:14 que dice Juan, era la preparación de la Pascua. Es el mismo contexto. Y si en el 18 ya tienen a Jesús, en el 19 es el mismo contexto. ¿Sí? Jesús y ya está arrestado Jesús. ¿Sí? Y dice que estaba arrestado
y era la preparación apenas para que empezara la Pascua. Pero Jesús ya había hecho una cena de la Pascua. ¿Sí? Para Juan, la cena de Jesús no fue Pascua, ¿sí? Y la Pascua es al día siguiente para Juan. Pero para los apóstoles, para sus discípulos, no. Ahora, aquí hay un debate, porque pues el Evangelio de Juan nunca dice que es el apóstol Juan. Sí, hay un debate que pues interminable. Pero en sí, el Evangelio de Juan redacta que no había empezado la Pascua. Y Lucas, Marcos y Mateo redactan que ya habían comido la Pascua. Bien, vamos a tratar de resolver y entender. Sí. En las cuevas de Qumran, sí, los esenios seguían un calendario diferente, que es el calendario de Enoc de 364 días. Y es solar. Sí. Después del cautiverio de Babilonia, los sacerdotes que se habían corrompido cambiaron el calendario. Y por eso hoy en día el judaísmo tiene un calendario que tiene el nombre de Tammuz. Y tiene nombres de dioses babilónicos. Pues ya podemos entender un poquito más. Ahora, usaban un calendario solar fijo de 364 días. Esto es interesante, hermanos, porque este calendario fijo conecta con las 24 órdenes sacerdotales. Las 24 órdenes sacerdotales están de la misma manera que el calendario de Enoc, marcando el tiempo más antiguo que tenemos en la Biblia. Sí, por eso en Apocalipsis también salen los 24 ancianos, sí, como marcando el tiempo cósmico. Bien, ahora los textos que hablan sobre el calendario y sobre esa guerra de calendarios, sí, se encontraron en las cuevas de Qumran y los puedes encontrar así. 1QH, que es de himnos. 1QSA, que es regla de la comunidad. 1QM, regla de la guerra. 4QMMT. 1QPHAB, rollo del templo. 11Q19. Así están asignados los rollos. Ahora, no soy un experto en las cuevas de Qumran, pero el 1Q es la cueva 1, ¿sí? 4Q es la cueva 4, y así lo fueron asignando. Ustedes los pueden buscar con esta cita. Ahora, vamos a ver qué decían algunos de esos textos que hablaban y nos van a aclarar un poco el contexto dentro del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces aquí tenemos las citas claves de los rollos. Del rollo 1QSA, que es el 1, del versículo 1 al 3, dice: los esenios fijan las fiestas en un calendario solar perfecto. O sea, el calendario de Enoc de 364 días es perfecto, ¿sí? No tienes que atrasar, no tienes que adelantar, no hay desfase, ¿sí? No hay desfase. Cada 6 años había un descanso de una semana, o sea, 7 días, y volvía a empezar.
conforme a la ley que a cada 7 años debía de descansar la tierra. Por eso no hay desfase en ese calendario. Bien, dice, donde cae siempre el mismo día de la semana. En las fiestas del calendario de Enoch, ¿sí?, o de los sadoquitas, las fiestas siempre caen el mismo día, todos los años. En el calendario lunisolar, ¿sí?, que es de los judaizantes, los días se mueven, no son fijos los días, por la luna, ¿sí?, porque es lunisolar. Entonces ya hay desfase. En el 4QMMT dice que ahí acusan al sacerdocio del templo, saduceos y fariseos, de seguir un calendario corrupto. Ahorita yo les voy a dar textualmente todo eso, pero es una pequeña explicación. En el rollo del templo, que es 11Q19, dice que detalla la Pascua con un calendario diferente al lunar rabínico. Resultados: la Pascua esenia nunca coincide con la Pascua del templo. Por eso, Jesús, que tenía la teología esenia, o era de los esenios, celebra un día antes la Pascua. Y Juan, en su evangelio, siempre dice la Pascua de los judíos. Eso vamos a ver cómo Juan dice la Pascua de los judíos para poder diferenciar las dos Pascuas. Sí, espero y se vaya entendiendo. Juan sabía que la cena de Jesús era Pascua, pero también Juan sabía que la Pascua de los judíos era Pascua. Por eso hace esa diferencia dentro del evangelio. La Pascua de los judíos. Ahora, prueba de Qumran. Los esenios celebraban la Pascua en otro día. En el calendario solar, la Pascua siempre cae en el día 14 del primer mes, pero siempre en el mismo día de la semana. Ahí está. Siempre el mismo día de la semana caía Pascua. Por eso, ¿sí?, podemos saber qué día murió Cristo. Para los católicos no murió el viernes, se llega a la conclusión gracias al calendario de Enoch que murió. Sí. Y a las 24 órdenes sacerdotales que murió un día miércoles, lo más cercano que podemos. ¿Sí? Ahora, en cambio, el calendario judío lunar o lunisolar empezaba la Pascua el 15 de Nisan. Ya hay un desfase, día 14 y día 15. Ahora, ustedes pueden ir a revisar en Génesis, en Éxodo, cuando le da a Moisés qué día iba a celebrar la Pascua. Y ahí dice el día 14 de cada mes. ¿Sí? Bien. El día podía caer en cualquier día de la semana según la luna. En el calendario que hoy día usan los judíos o los de la religión judía. ¿Sí? Ahora, el documento 4Q394, ¿sí?, muestra un calendario y dice que las fechas esenias no coinciden con el calendario lunar oficial de los fariseos.
Todos esos rollos narran un contexto de conflicto entre los dos calendarios y las fechas de la fiesta, ¿sí? Conclusión, la que se puede probar con Biblia y Qumran. La Biblia ya muestra dos fechas diferentes para la Pascua. Y escucha esto, no es que Juan se esté equivocando. Y no es que la Biblia se esté equivocando o los evangelios estén equivocados, no. Sino que nosotros no tenemos el contexto adecuado. Por eso a nosotros no nos cuadra cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas, la Pascua, que es la cena, y luego vamos a Juan y dice que la cena no, que aún no había llegado la Pascua, que la Pascua llegó después de la cena. No es que se están equivocando, es al propósito, para que nosotros sepamos que había un conflicto, ¿sí? Un conflicto entre dos comunidades, y las dos comunidades eran hebreas. ¿Ok? 2. Qumran prueba que sí existían dos calendarios reales. Calendario oficial de los judíos lunar, que es fariseos y saduceos, y calendario esenio Qumran, que es solar, de 364 días, o el calendario de Enoch, el famosísimo calendario de Enoch. Ambas Pascuas nunca coinciden según los rollos. Los esenios consideraban el calendario del templo como corrupto, y citamos la cita clave que está en el documento 4QMMT, que dice textualmente: nosotros pensamos que tú sabes que no estamos de acuerdo contigo en algunas normas, incluyendo las fiestas y los tiempos fijados. Ahora, cada vez que en los rollos de Qumran aparecen los tiempos, siempre se refieren a los calendarios o al calendario solar, ¿sí? Y en el documento que acabamos de citar dice que ellos tenían una disputa por las fiestas y los calendarios o los tiempos fijados. Eso tú lo puedes ir a comprobar. Es gratis, escribes el documento y te va a salir, ¿sí? Ahora, Pablo habla de lo mismo. Ahora nosotros podemos entender un poco más a Pablo. Y vamos a ir a Colosenses 2:16. Colosenses 2:16 y dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados. Pablo, y este versículo aquí se resuelve. Pablo no está hablando de la ley escrita aquí. Pablo está hablando de la ley oral, pero directamente está haciendo lo mismo que los esenios. Pablo les está diciendo que no tengan cuidado, ¿sí?, con las fiestas o lunas nuevas. ¿Por qué? Porque está hablando en contra de los fariseos. Ahora, la ley de Dios, la ley de Moisés, nunca habla de lunas nuevas. Eso es judaísmo. Sí, eso es judaísmo. Es el calendario lunisolar. Por eso aquí Pablo dice: nadie juzgue, puede ser luna nueva. Si ustedes van y revisan la ley de Dios, la ley escrita, nunca habla, ¿sí?, de celebrar lunas nuevas. Nunca. Eso se hace con el segundo calendario, que es lunisolar. Es lo que estamos viendo. Ahora, nosotros podemos entender que Pablo
coincidía con el calendario de Enoc, no con el calendario rabino de hoy en día. Sí. Ahora tú puedes entender de qué está hablando Pablo. Pablo aquí está hablando de la ley oral, del judaísmo. ¿Sí? Cuando Pablo dice, por tanto nadie juzgue en comida o en bebida, está citando pura ley oral, y esa ley oral habla del calendario lunisolar. ¿Sí? No está hablando de la ley de Moisés. ¿Sí? Eso luego lo podemos ver. Bien, Pablo lo cita acá, ¿no? Lo mismo que en los rollos de Qumran, Pablo habla mal también de eso, dice. Ahora, resultado final y fácil de demostrar. La Biblia muestra dos Pascuas contradictorias, ¿sí?, que exige un doble calendario. No es un error, no es una equivocación, está al propósito. Los escritos están al propósito para que nosotros aprendamos el contexto y la cultura y qué es lo que estaban viviendo. Había una guerra de religión, a ver cuál era la verdadera, igual que en estos tiempos. ¿Sí? Qumran, bueno, la Biblia habla de dos Pascuas. Qumran demuestra que existían dos calendarios, uno esenio y otro judío. Los rollos de Qumran, que se escribieron cientos de años antes de Cristo, ¿sí?, hablan también de dos Pascuas. Estos rollos se escribieron en los tiempos de los macabeos, donde los qumramitas, los sadoquitas se apartaron del pueblo que se había helenizado, habían aceptado ser gobernados por los griegos, pero los qumramitas no lo aceptaron y se fueron al desierto. Ahí hicieron durante cientos de años sus colonias, etcétera. Tenían aulas para enseñar la ley de Dios, la Biblia. De eso estamos hablando. Y ellos también hablaban de dos Pascuas. Ahora dice, ambos sistemas explican perfectamente la diferencia entre Juan y los sinópticos. Con esto podemos resolver esa variante que hay en el Nuevo Testamento entre los sinópticos y el Evangelio de Juan. ¿Sí? Luego dice, por eso Jesús pudo celebrar la Pascua un día, ¿sí?, un día antes, por el calendario de Enoc o el calendario esenio, mientras que los judíos celebraban la Pascua al día siguiente, calendario del templo corrupto. Ahora, por eso Juan dice Pascua de los judíos. ¿Dónde dice eso? Juan lo dice textualmente en Juan 2:13. Vamos a Juan 2:13. Evangelio de Juan 2:13. Y dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Por eso Juan hace esta distinción, la Pascua de los judíos, y siempre la Pascua de los judíos. ¿Sí? Ahora nosotros podemos entender por qué hay esa variante en los evangelios. Les voy a mostrar un documento donde hay textos de Qumran más explícitamente. Son las mismas citas que vimos, pero ahora les voy a dar los textos. ¿Sí? Dice, en el 1QH, en los himnos, dice, este rollo no contiene un calendario explícito, pero sí denuncia a los dirigentes del templo y afirma que Dios ha revelado el orden verdadero solo a los de Qumran. O sea, esta cita, este escrito, no habla del calendario, pero sí habla
que se había corrompido el sacerdocio y el templo, porque los sacerdotes no eran del linaje que debían de ser. ¿Sí? En la cita 1QH dice, ellos han corrompido, textualmente es lo que está en el manuscrito, ellos han corrompido su camino y no han guardado tus mandamientos, pero a mí me has hecho conocer el misterio de los tiempos. Y cuando dice el misterio de los tiempos, es igual al calendario y la verdad de tus festividades. Ahí están. Los sadoquitas están denunciando a los fariseos y saduceos. Bien, y les puedo dar nota tras nota textualmente. Por ejemplo, en el 1QPHB dice, el maestro de justicia fue dado a conocer todos los misterios de las palabras de sus siervos los profetas, pero el sacerdote impío cambió los tiempos y la ley. Cuando dice el sacerdote impío, se refiere al sacerdote del templo, que no le correspondía estar ahí, y que el sacerdote cambió los tiempos y la ley de las festividades. Cambiaron el calendario de Enoc por el calendario babilónico o lunisolar. Sí, y así podemos seguir, hermano. Bueno, espero que haya quedado claro. Es un poco difícil entender porque no tenemos esa costumbre, no tenemos ese contexto. Pero la Biblia está lleno de estos contextos. ¿Por qué? Porque Jesús compartía la misma teología, ¿sí?, de las personas de Qumran, o la misma teología de los sadoquitas. Por eso dice que Juan fue criado en el desierto. Juan el Bautista viene de los sadoquitas. ¿Quién lo crió en el desierto? Los qumramitas. Por eso Juan llega y ataca a los fariseos, porque había ya una lucha antigua desde los profetas. ¿Sí? Espero que este video les haya ayudado y les ayude esta información para entender un poco más la Biblia.